Bien, señores, tal y como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros al físico sismólogo Ramón Delanoy, es el director del Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y por supuesto le agradezco al maestro que haya aceptado esta invitación. Vamos a saber, vamos a que nos ayude a entender un poco aquí a los amigos televidentes tanto del país a través de Telesistema Canal 11 como también de pues para todos los Estados Unidos de TV Quisqueya, a entender qué es lo que está pasando en la isla, pero sobre todo en el vecino Haití. Saludo, profesor, y bienvenido al espacio. Muchas gracias. eh, Damos las gracias en nombre del Centro Nacional de Sismología, que ahora es como se Ok, llama, lo que era el Instituto ok. Sismológico Universitario, que es una dependencia de la Universidad Autónoma de Sí. Santo Domingo, como ya dijiste. Es el único, o la única institución estatal así eh, que pues mide todos estos movimientos y cosas así, ¿verdad? Y no hay otra instancia del Estado que tenga una institución similar. No, no hay otra institución similar que pertenezca al Estado, aunque existe el Observatorio Geológico de Loyola, que ellos tienen Ok. algunas estaciones instaladas, pero a nivel nacional es que nosotros tenemos cobertura, a diferencia de ellos, que es más local. ¿Cómo no? Maestro, ¿qué está pasando en la isla? 10, 11 años en Haití, dos potentes terremotos, de más de 7% en la escala de Richter. El primero devastó, causó más de 200,000 muertos, sobre todo en Puerto Príncipe y zonas aledañas, un poco más al sur, también de más de 7%. Y bueno, ¿qué tan activo en cerca de una década, algo más de una década, está la isla para tener dos terremotos de esa magnitud? El terremoto primero que te refieres, ¿verdad? El del 2010, El 10, sí. que tuvo su epicentro próximo a Puerto Príncipe, por lo cual ocasionó bastante daños. Era un sismo de magnitud 7. Sabemos que el riesgo y los efectos van a depender de varios factores, por ejemplo, de la magnitud del sismo, de qué tan vulnerables son las edificaciones próximo al epicentro o donde éste haga mayor estrago debido a las energías asociadas. El último, ¿verdad?, que tenemos ha ocurrido más al oeste de Puerto Príncipe, más o menos a unos 75 kilómetros, que tuvo una magnitud de 7.2 con una diferencia apenas de 11 años. Por lo general se ha oído de que las recurrencias sísmicas son 50, 100 años, pero con estos dos eventos sísmicos hemos visto que esa recurrencia no se corresponde con la realidad, porque en otros tiempos, por ejemplo en 1751 y 1770, con apenas 19 años, se produjeron dos sismos bastante fuertes en la zona próximo a Asua. El último temblor, que se considera que fue similar o de mayor magnitud, en la parte central sur, es un sismo de 1860. Hemos tenido varios sismos en la parte este. Por ejemplo, el último fue el de 1984, de magnitud 6.9, que produjo un tsunami que no fue de mucha importancia porque no produjo daño. Este sismo sí ocasionó algunos daños, especialmente
en San Pedro, ya que su epicentro fue localizado al sur de San Pedro. La isla, como sabemos, ¿verdad?, está sometida a grandes tensiones como consecuencia de encontrarse entre la placa norteamericana y la placa del Caribe, y como consecuencia de esto hemos tenido, ¿verdad?, innumerables fallas. Por ejemplo, la falla que ocasionó los dos últimos sismos en Haití es la falla Enriquillo Plantain Garden, que es una falla que se extiende a lo largo de Haití, en la parte sur, y que también nos afecta en lo que es la zona de Barahona, Asua, y que de alguna forma coincide con lo que se conoce con la trinchera de los muertos. Y al norte, ¿verdad?, tenemos el contacto de la placa norteamericana, y teniendo la profundidad mayor en una zona que está al norte de Puerto Rico, que se conoce como la trinchera de Puerto Rico, y que mucha gente lo conoce como la fosa de Milwaukee. Ya, ok. Un movimiento de consideración que yo, siendo reportero, también se produjo, creo que por los 90, por ahí, o no sé, 2000 o algo, en Puerto Plata. Sí, este sismo fue en el 2003, Sí, próximo a Puerto Plata. Este sismo de magnitud 6.4 sí, produjo daños considerables en claro, algunas estructuras. claro. Las calles se Se abrieron, abrieron. sí, sí. eh, Edificios escolares colapsaron, Sí, sí. hubieron varias edificaciones que no soportaron el embate de las ondas sísmicas. ¿Cómo no? Vámonos con el tema. Entonces, en teoría, terremotos pueden ocurrir cada 50 años, eso es lo que dice, ¿verdad?, la teoría, pero en la práctica vemos que en Haití, a 10 años se produce otro terremoto, inclusive de mayor magnitud, porque el del 2010 fue de 7.0 y este fue de 7.2. Y bueno, estamos en la isla y lo que mucha gente preguntan y especulan y elucubran, ¿cómo es posible que nosotros, que tenemos prácticamente la 2/3 parte de la isla, estos eventos, gracias a Dios, ¿verdad?, no llegan a la República Dominicana? Entonces han golpeado en una década Haití. ¿Hay alguna explicación científica de eso? ¿Eso es producto del azar? ¿Producto de qué? ¿Cómo podemos entender eso? Este es un producto, como decía, ¿verdad?, de las fuerzas tectónicas que inciden. Lo que ocurre es que en un momento pueden manifestarse en un sitio y en otro momento en otro. Si contamos 75 años atrás, el 4 de agosto de 1946, tuvimos en la isla el más grande terremoto. Ese fue el de La Vega. No, el Eh, terremoto eh, que produjo un tsunami que destruyó al poblado de Matancita. Y luego, 4 días después, hubo uno de magnitud 7.6, mientras que el primero fue de 8.1. Pero no pasaron 2 años para que ocurriera otro de 7.6 en el 48, en las mismas zonas. Es decir que desde el 1943 hasta el 53, en ese periodo de 10 años, se produjeron más de 5 eventos sísmicos de magnitud superior a los 6.5 grados en toda la parte noreste. Es decir que... O sea que eso es normal en la isla Sí, ya. que eso es normal en la isla, y que además hemos visto que esa recurrencia de 50, 75 años realmente no se cumple. Es decir, en cualquier momento podemos tener un evento sísmico y debemos estar preparados. ¿Cómo no? Y ahí iba. Cuando se dice en mi campo, en San Juan de la Maguana, que cuando usted ve la barba de su vecino arder, tiene que poner la suya en remojo.
estos dos eventos que han ocurrido en Haití y compartiendo la misma falla, tenemos, ya usted habló de dos, ¿verdad? Y está la falla, Enriquillo. ¿Eso nos está dando algún mensaje a nosotros de que estamos también en ese trayecto y en esas posibilidades, esas amplias posibilidades de que también podríamos tener un evento muy fuerte aquí de este lado de la isla? Sí, ya en tiempos anteriores eh, lo hemos tenido. Por ejemplo, en 1562 La Vega fue destruida en la parte central como consecuencia de un fuerte terremoto. La ciudad de Santo Domingo también fue afectada en varias ocasiones con fuertes temblores de tierra. Y el pueblo de Asua, por eso se habla de Asua Vieja y Asua Nueva, fue destruido precisamente por un terremoto que ocurrió. Es decir, que en la isla han ocurrido fuertes terremotos tanto del lado de Haití como del lado de República Dominicana. Es decir, que estamos en una zona de alto riesgo debido a las edificaciones que tenemos en la República Dominicana, que aunque son mejores que la de Haití, pero frente a un fuerte terremoto podrían colapsar de igual manera. ¿Cómo no? De manera que en ese sentido, ¿usted cree que en cuanto y sobre todo las grandes estructuras que se supone, o sea, que se supone que deben servir de trasladar quizás heridos, personas lesionadas o algo, hospitales, por ejemplo, y esos centros así, tampoco pueden estar a escapo de que un movimiento importante de esta magnitud tampoco colapse? Podría suceder que esos edificios, ¿verdad?, que deberían ser, ¿verdad?, lo más reforzados, podrían colapsar muchos de ellos, ya que no se han construido para que soporten sismos de alta magnitud. El gobierno pasado y este ha estado reforzando algunas edificaciones hospitalarias precisamente para que puedan soportar fuertes temblores de tierra. Y se está exigiendo precisamente de que las construcciones tengan mejor calidad, es decir, que los materiales que se utilicen y las estructuras propiamente estén diseñadas y construidas para que puedan soportar eventos de magnitud superior a 7 grados. Porque podemos ver, por ejemplo, en Chile, después de que ellos tuvieron sus fuertes temblores que destruyeron ciudades, mejoraron sus edificaciones y el sismo que ocurrió en Haití, que fue de 7 grados, produjo bastante daño allá en Haití, pero en Chile, en ese mismo año, se produjo uno superior a los 7 grados y no ocasionó ningún daño. El tema ahí es la parte de las edificaciones, de las viviendas y de todo eso. Ahí es que está la diferencia de salvar vida o perder vida. Sí. También la educación es un factor determinante, porque en sentido general las personas deben saber qué hacer en el momento de que ocurre un terremoto. Es decir, no quedarse pasmado, es decir, perder la noción y quedarse frisado, como se dice, ¿verdad? Sino que debe de tratar de protegerse frente al temblor de tierra. Hay algunas recomendaciones que están en la web y que se podrían transmitir a la población. Y educación, por ejemplo, el Ministerio de Educación podría aprovechar en el año escolar, ¿verdad?, tratar de educar principalmente a los niños y a los maestros para que sepan cómo comportarse en el caso de que ocurra un temblor de tierra. ¿Cómo no? O sea, ¿usted cree que en vista de lo que estamos viendo, de lo que ha sucedido en Haití y de que tenemos fallas, de que tenemos probabilidades, además de las edificaciones,
sería importante que a nivel educativo también el Ministerio de Educación, aún sea como eje transversal, tengan procesos de formación de la ciudadanía sobre cómo debemos actuar en un momento de esa naturaleza. Sí, por supuesto, la educación es determinante de que una persona vea como natural la ocurrencia de un temblor de tierra, es decir, que no entre en pánico, sino que recurra, ¿verdad?, a medidas para proteger su vida en el momento de ocurrir un temblor. Nosotros allá vamos a tratar de implementar un sistema de alerta temprana con el tal de hacer llegar a la población, ¿verdad?, informaciones prácticamente en tiempo real de la ocurrencia de un temblor de tierra, con la finalidad de que la diferencia entre la llegada de la primera onda y la segunda onda, que es la más destructiva, pueda ser aprovechado para la gente resguardarse de, de cualquier objeto que pudiera caerse o hasta poder abandonar las edificaciones, siempre que esté en edificaciones, ¿verdad?, de menos de 4 plantas, que pueda abandonar, porque hemos identificado que los sistemas de falla están localizados especialmente a más de 100 kilómetros de las principales ciudades, de las principales fallas, y hay un tiempo que se podría aprovechar para tomar esas medidas y sobreguardarse, siempre y cuando se le informe al momento de que se ha generado el temblor, porque nosotros tenemos la capacidad de ver en la mayoría de los casos cuando el temblor está empezando. ¿Cómo no? Eso, permítame ir a la pausa porque eso es bastante importante, ese tema, para que un poco nos ayude a entender eso. Vámonos a la pausa y regresamos con el maestro físico sismólogo, director del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Ramón de la Noy. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. Continuamos con esta entrevista con el maestro Ramón de la Noy. Él es un físico sismólogo y es el director del Centro Nacional de Sismología. Eso es lo que antes era el Instituto Nacional de Sismología. Por supuesto, es una institución adscrita a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, nosotros tenemos aquí ya estructurado en el país un buen sistema de alerta temprano en materia de huracanes, en materia de fenómenos atmosféricos, y por eso pues desde un tiempo a esta fecha, ¿verdad?, se pierden vidas de personas que desafían y que hacen cosas, pero las autoridades ya tienen tanto para vaticinar las lluvias, el fenómeno, en este caso si es un huracán, por dónde viene, cómo viene. Entonces una buena estructuración de las instituciones de protección civil que pueden evacuar las zonas y evitar, y hemos visto cómo se están evitando la muerte de personas, inclusive un mejor manejo ya de los sistemas de embalses de presas, para si hay que hacer un desfogue antes o después, o dependiendo si la presa es de vertido libre, la gente que está en aguas abajo, algo así por el estilo. Pero uno lo que piensa que en sismología y frente a un terremoto, eso no se puede,
pero usted dice que se puede dar una alerta temprana, sobre todo con una primera onda, cuando viene la primera onda, porque la segunda es la más letal. Ayúdenos a entender eso. Imagínese que usted no está dando clase aquí a la gente que está mirando el programa y a mí, por supuesto, que creemos que eso es imposible. Hay países que ya tienen este sistema, por ejemplo Japón, México, Chile, tienen el sistema de alerta temprana de terremoto y de tsunami. Okay. Estados Unidos, en la zona de California, también Que es muy activa. muy activa, también están desarrollando por franjas sistemas de alerta temprana de terremoto. Generalmente, antes de ocurrir un terremoto, se generan pequeños sismos en una zona con mucha recurrencia, lo que llamamos premonitores. En la República Dominicana muchas veces vemos eso y notamos que luego han ocurrido temblores de mayor magnitud. No de la magnitud de Haití, pero siempre ocurren sismos de mayor magnitud. Lo mismo ocurre después que ocurre un fuerte temblor, las réplicas. Entonces, esta observación continua que tiene el Centro Nacional de Sismología, ya que tenemos un sistema que vigila la actividad sísmica nacional y los entornos las 24 horas del día. Nosotros tenemos un personal que trabaja las 24 horas del día y, como decía, en tiempo real nosotros podemos ver en una pantalla qué está ocurriendo en todas las provincias del país en cuanto a la sismicidad, ya porque tenemos estaciones instaladas ahí. Entonces, un sismo que ocurra en el Océano Atlántico, la primera onda llegaría a una estación de la costa, por ejemplo en Cabrera, que tenemos una, en Nagua o Puerto Plata. Si se da una alerta, cuando llega esa primera onda, el tiempo que tarda en llegar la segunda onda, las personas podrían utilizarla en resguardarse. Pero las provincias que están más al interior tendrían todavía más tiempo. Esta se le podría informar antes de que llegue la primera onda. Ya. Es decir, pues, le podría informar, está ocurriendo un terremoto y todavía las personas no lo han sentido y van a preguntar por qué. Por eso es también lo importante de la educación. De la educación, sí. En México con frecuencia informan cuando ocurre un temblor en la zona costera de Guerrero, es decir, eso es más o menos a unos 300 kilómetros de la Ciudad de México. Y ya las personas, cuando suena la alarma, inmediatamente se resguardan, es decir, si está en una edificación baja, salen a las calles y eso se protege de ventanas, de objetos. Ya en México eso, y en Japón también. ¿Cómo no? Entonces aquí se podría también instalar más o menos un sistema de esa naturaleza. Sí, aquí podríamos instalarlo. Nosotros tenemos la mayoría, digamos, del equipamiento y el personal que puede hacerlo. Hemos ganado un proyecto con el cual algunos fondos que podrían ayudarnos para mejorar el sistema a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Es un proyecto que presentamos para suplir las estaciones de otros equipos, ¿verdad? Para que no demos alertas que sean falsas, es decir, sino alerta de que realmente esté ocurriendo un temblor de tierra para que la gente se proteja. Pero es importante de que las personas le tomen atención, le presten atención a las alertas. Como había pasado antes con la situación climatológica, que la gente un poco no confiaba ni creía, pero ya se ha creado una conciencia. Aquí también los medios de comunicación han jugado un papel bastante importante en ese sentido, o sea que también debe estar llamado, además de la parte educativa de los medios de comunicación,
un poco fortalecer esto para que las personas tengan credibilidad y puedan absorber todas estas informaciones. Sí, por eso estamos tratándola y ver cómo los municipios se integran a esto también, porque ellos manejan, especialmente los municipios de la zona costera, que son los que pudieran ser más afectados, ya que aparte del terremoto podría generarse tsunami. Claro. En el caso del tsunami hay mucho más tiempo, pero si no se da la alerta, las personas podrían ser arrastrados por las olas porque no sabrían qué hacer. Claro. Bueno, y en el caso costero, por supuesto, el Gran Santo Domingo está ubicado en una zona costera. Sí, Santo Domingo, tenemos el problema de que los dos ríos, el río Jaina y el río Sama, en sus márgenes hay mucha población vulnerable Sí. y de alto riesgo, no solamente de eventos meteorológicos, sino también de tsunami, Así es. porque cuando viene un tsunami toda el agua del mar va a coger río arriba. Ya. Esa es una población que puede estar expuesta a tragedia si no hay una evacuación Sí, rápida. exactamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mire, ¿y qué tiempo más o menos se toma la primera onda de la segunda onda que pueda haber? ¿Cuántos minutos que pueda haber una alerta en ese sentido? ¿O segundos? No sé, ¿qué tiempo? En el caso del terremoto, lo que tenemos son segundos. Segundos, sí. Puede ser 10, 12, 15, 20 segundos. Es decir, no es mucho tiempo. Sí, En el caso de un maremoto, se podría tener más tiempo. sí, Pero también tenemos el inconveniente de que si el terremoto es muy cercano a la costa, el tiempo no va a ser tampoco bastante para tomar medidas. Por eso tratamos de que esa alerta se dé prácticamente a nivel personal. claro, claro. No que se tramite a través de un organismo y que después este Ya, organismo decida. Lo que pasa todo ese tiempo, claro. ya el fenómeno ha pasado. Podría ser un sistema también de alerta, de utilizar, ya muchas personas tienen dispositivos celulares inteligentes, que sí, eso se puede quizás, pero es tan por corto el tiempo que se puede tener una conexión con algunas de las prestadoras, con las prestadoras de servicio, y que ellas puedan enviar una alerta, pero eso hay que educar a la población. Pero estamos, profesor, estamos en el trayecto, estamos en las fallas, y es un evento que podría ocurrir en cualquier momento, en 100 años, en 200, pero también podrían ocurrir de cualquier momento a otro. Y eso no se puede predecir cuándo, ¿verdad? Exactamente, no podemos decir si mañana o dentro de 10 años ocurrirá un terremoto similar al de Haití o similar al de 1946, pero puede ocurrir en cualquier momento, por lo cual debemos de estar preparados. Y estar preparado es saber qué hacer en el momento de que ocurra y también prepararse antes de que ocurra, de qué manera, tratando de construir de manera, ¿verdad?, que puedan soportar eventos sísmicos fuertes, educando a la población a que sepa que debe de tratar de minimizar el riesgo, es decir, no crear cada día más riesgo. Por ejemplo, ahora muchas construcciones que usted ve que tienen partes que parece que están volando en el espacio, en algunos sectores, que con cualquier temblor van a desprenderse porque cuando comiencen a oscilar no habrá forma de soportar esas estructuras que están prácticamente en el aire. ¿Cómo no? Y veo que inclusive las propias autoridades están haciendo
un plan de vivienda, pero de casa de madera, de zinc, unos procesos de reparación. Es muy difícil que esas puedan soportar, ¿verdad?, algún evento de esa naturaleza. No, la casa de zinc y madera, esa no hay problema en el caso de un terremoto. No me diga. No, esas pueden soportar un terremoto. Ah, Lo pero más que mire puede hacer una casa de madera es deformarse, pero no ya, va a destruirse. mire cómo es. O sea, el peligro está en las edificaciones de bloque y cemento. Sí, precisamente se recomendó muchos antes del terremoto del 2010, en el caso de Haití, que las construcciones se hicieran de madera, porque ya Haití, Puerto Príncipe especialmente, había sido destruido con otros temblores de tierra, por ejemplo, desde 1750. Es decir, que hay un historial de desastre como consecuencia de terremotos en Haití, tanto en la parte sur como en la parte norte. Ya. Es decir, y se les recomendó eso, de que las edificaciones la trataran de hacer de madera precisamente para que pudieran soportar un evento sísmico. Pero hay un inconveniente con tener una casa de madera y el asunto de los huracanes. Ya los huracanes, así es, que pueden volar los zinc y todo eso. Es una situación. Entonces, aquí muy pocas edificaciones toman en cuenta, sobre todo construcción de muchos apartamentos, el hecho de que puedan soportar un terremoto de magnitud de 7 grados. ¿Usted cree que aquí se respeta muy poco eso, esos procedimientos? Mira, aquí se respeta poco lo que es el código sísmico que maneja obra pública. Muchas constructoras lo que hacen es edificaciones puramente es como comercio. Esto implica, ¿verdad?, tratar de usar los materiales menos costosos, ¿verdad? Quizá usar la mano de obra no más calificada, ¿verdad?, para minorar los costos de la obra, lo cual va en detrimento de la obra propiamente. Es decir que solamente algunas constructoras sí llevan el riesgo, ¿verdad?, a pruebas estas normas para hacer estas construcciones. Pero en la mayoría de los casos no es así. ¿Cómo no? Pero también hay muchas edificaciones públicas que parece que tienen problemas. Yo conversé, bueno, no recuerdo esa institución ahora, ella está aquí dentro del conglomerado de donde está la defensa civil, donde está la oficina, o sea, el centro de operaciones de emergencia, que mide la capacidad de resistencia, una institución estatal, no recuerdo el nombre Se ahí, llama ONESBI. ONESBI, y he entrevistado e inclusive me han dicho que ellos han hecho estudios que para no alarmar a la población se lo han entregado de manera secreta al gobierno para que sepa los riesgos que hay en esas edificaciones, incluyendo del centro de los héroes y cosas así. O sea que parece que aquí hay problemas en ese sentido. Sí, desde la ciudad de Santo Domingo, ¿verdad?, incluyendo esas edificaciones que ha evaluado ONESBI y barrios populosos que tienen edificaciones que no creo que soportarán un sismo de magnitud 7 en adelante, siempre y cuando, por supuesto, esté próximo el epicentro, Claro. porque si el sismo está lo suficientemente lejos, habrán algunos daños, pero no lo suficiente. Esperemos de que cuando ocurra algún temblor próximo a acá esté lo suficientemente lejos, pero los deseos nuestros no es lo de la naturaleza. Claro. Lejos y además que sea mucho más profundo, porque mientras más profundo, ¿verdad? Se genera a mayor profundidad menor daño, ¿verdad que Sí, sí? por supuesto, siempre que el sismo sea profundo,
mucha de la energía se consume en el interior. ¿Cómo Entonces ya en la superficie los efectos son menores. ¿Cómo no? Y finalmente, a propósito de esto, lo que sucede, por ejemplo, lo que ha sucedido en Haití, y todas estas cosas que estamos hablando de cambio climático y todo esto no tiene nada que ver con cambio climático, la ocurrencia de terremotos, de estas cosas, no tiene, o tiene alguna relación. No tiene que ver en relación con cambio climático, porque históricamente los eventos sísmicos se han producido fuera de este periodo que llamamos cambio climático. Y siempre, Con y sin calentamiento global se ha producido. siempre se han producido, es parte de la dinámica de la Tierra. Ya. Es decir, lo que conocemos hoy como los continentes e islas, antes todos, ¿verdad? Estaban juntos y debido a los movimientos internos de la Tierra se han ido desplazando y continuamente los continentes se están desplazando sobre lo que es el manto, la parte de la corteza. Es decir que hay un desplazamiento que eso tiene lo suficientemente tiempo para que no podamos estar asociándoselo al cambio climático de esos movimientos. Claro. Y entonces lo que se produce son con estos, cuando son estos temblores, estos movimientos, son capas tectónicas, ¿verdad? Son como algunas aberturas que hay o algo así. Eso es más o menos, y cuando liberan energía, algo así, más o menos. Sí, es como cuando usted está empujando algo, ¿verdad? Usted siente como que no se mueve, Sí. pero llega un momento de que usted ve que se mueve de repente. Ya. Entonces un temblor de tierra ocurre porque este movimiento de la placa tectónica va produciendo energía que se acumulan en las rocas. Ya. Llega un momento de que estas rocas no soportan esa presión que se ejerce o la tensión, porque también puede ser que se esté alejando. Entonces se produce la ruptura brusca y ese movimiento brusco es lo que es el terremoto o temblor de tierra. Siempre la corteza se está moviendo a una velocidad que uno no la siente. Se producen pequeños temblores que nosotros registramos diariamente en la isla, temblores de tierra, que la gente no lo siente. La persona normalmente siente un temblor ya de magnitud 3.0 en adelante, si está muy cerca. A medida que aumenta la magnitud, entonces puede sentirlo más lejos, pero siempre estamos registrando temblores de tierra a nivel nacional y en la proximidad. El temblor de Puerto Rico, ¿verdad?, que hubo en el 2020 de 6.4, todavía está generando cientos de réplicas. Y me imagino que el de Haití... de Haití no se sabe, pero hemos visto de que las réplicas han disminuido más rápidamente que el de Puerto Rico. Bendito sea Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro, y este y otros espacios están a la disponibilidad de esa institución de ustedes para cuando quieran ir a explicar los técnicos y a ayudarnos a entender a la población, porque esto está ahí, en cualquier momento puede llegar, cuando, ahora, no se sabe, en 100 años, en 10 años, pero lo importante es estar preparados para evitar pérdidas de vidas humanas. Así que le agradezco mucho su participación. Yo también le agradezco la invitación y como siempre allá el Centro Nacional de Sismología está a las órdenes del programa de usted y de cualquier medio publicitario. ¿Cómo no? Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.